tengo un hijo. Y se inicia con esto una nueva etapa de mi vida. Al borde de mi nuevo camino, me he detenido a pensar un momento en el tiempo pasado, con esa lucidez que solo se adquiere en los momentos más solemnes de la vida. He vivido mucho, he sufrido mucho, por lo tanto, pero no he vivido en vano, porque tengo un hijo. Si algún recuerdo imborrable ha de quedar en mi vida, ha de ser el del primer llanto de Alberto Ignacio que escuché desde el cuarto contiguo al que acababa de nacer y que agolpó lágrimas en mis ojos y me hizo temblar la garganta. Yo ruego a Dios y al ángel que su bondad le ha deparado y a los santos cuyos nombres lleva, que lo amparen y lo lleven al cielo, para el cual Dios, por mi intermedio, lo ha creado. Son más alegres mis días desde que al mundo ha llegado, y es más alegre mi casa desde que se oye su llanto. Los ángeles en el cielo, como en Belén lo anunciaron, que si en Belén nació Cristo, aquí ha nacido un cristiano. Lleva sangre noble y fuerte de la tierra de los vascos, trasplantada a la Argentina hace muchos años. Y tiene el blasón hermoso que le forman combinados el roble y el lobo de Ezcurra y de Uriburu el palacio. Cuando el agua del bautismo borre de la culpa el rastro, estará Dios en su alma y así lo habrá incorporado. Que esa unión dure por siempre, que jamás lo venza el diablo. Protegedlo, San Alberto. Amparadlo, San Ignacio. Alberto Ignacio Ezcurra nació en Buenos Aires el 30 de julio de 1937, víspera de San Ignacio, a las 8:10 de la mañana, primogénito del matrimonio formado por Alberto Ezcurra Medrano y María Rosa Uriburu, del cual nacerían otros 6 hermanos varones. Fue bautizado el 12 de agosto en la iglesia de San Agustín. Transcurrió su infancia en Buenos Aires, en el viejo y espacioso caserón paterno de la calle French, y en verano se trasladaba con su familia a la chacra Santa Rosa de González Catán. Al llegar a la edad escolar, ingresó en el colegio Champagnat de los hermanos maristas, donde cursó en forma brillante los estudios primarios y secundarios. En su infancia era naturalmente bueno, ¿eh? Yo no recuerdo haber tenido con él nunca una pelea, cosa que entre los chicos es normal, jamás una pelea. Sí recuerdo de la época de colegio, por ejemplo, de como buen estudiante, ya naturalmente se notaba una inteligencia así en particular, ¿no? Responsable siempre en sus cosas, muy buen hijo. Me acuerdo el trato que le daba a la madre, ¿no? Ya siendo grande solía sentarse arriba de la madre en las faldas, abrazarla. A mí siempre me llamó la atención el carácter que él tenía, que era un carácter parejo, un carácter igual, lo más antitético a la ciclotimia, ¿no? Y un carácter excelente, o sea, muy bueno. Una vez, me acuerdo que íbamos a veranear a una quinta en González Catán, y en esa quinta había unos quinteros que eran italianos, un matrimonio,
y solían ir ellos sembraban zanahorias, papas, chauchas turcas y qué sé yo. Entonces cuando yo era chiquito los acompañaba a hacer la cosecha, y como es una costumbre típica de Italia y España muy fea, que es la blasfemia, cuando había algún inconveniente este italiano se largaba una blasfemia, ¿no? Y yo era tan chiquito que ni sabía lo que eso significaba, qué es lo que quería decir. Aparte lo decía en italiano. Y entonces un día me acuerdo que vuelvo a la casa y no sé qué problema tuve, que largué una blasfemia que había escuchado del italiano este. Y esa fue la única vez que lo vi a Alberto enojarse, ¿no? Se levantó y me pegó un cachetazo. Eso no se dice. Es la única vez, pero fuera de eso siempre un carácter igual. En el verano de 1954, Alberto, que desde hacía años sentía la llamada de Cristo a seguirlo de cerca, confió a sus padres su deseo de consagración sacerdotal. En marzo de 1955 se produjo su ingreso al noviciado de la Compañía de Jesús en el Colegio de la Sagrada Familia. Pero estuvo con los jesuitas solo un par de años. De regreso a casa, permaneció en ella hasta 1963. Fueron 6 años en los que, además de trabajar, se dedicó intensamente a la actividad política, militando en las filas del nacionalismo católico, particularmente en el movimiento nacionalista Tacuara, que llegó a presidir durante algunos años. Entendió la política como el conjunto de las actividades orientadas a la consecución del bien común, sin perder jamás de vista que todas esas actividades tienen un fin último sobrenatural, que es alcanzar la bienaventuranza eterna. Tenía, pues, una concepción cristiana de la política, aquella que mira a la instauración de todas las cosas en Cristo. Después volvió a casa y ahí fue donde empezó a tener alguna actividad política, ¿no es cierto?, muy distorsionada en la actualidad por toda la propaganda, ¿no? Como se ha tratado de distorsionar lo que era aquella tacuara, ¿no? Es decir, prácticamente se ha ocultado el hecho de que hubiera 2 tacuaras, ¿no? Una tacuara que era una cosa más pacífica, que trabajaba sobre todo en las facultades, enfrentando al comunismo, que había todos esos movimientos comunistas dentro de las facultades, pero de ninguna manera así con violencia. Y después hubo otra tacuara que la formó un personaje llamado Joe Baxter, que fue expulsado de Tacuara por Alberto, y que con toda mala intención formó un movimiento que se llamaba Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, le añadió el revolucionario. Entonces, hoy, con tal de desprestigiar a todo aquello, se los mezcla, no se hace esa distinción. También lo recuerdo como un hombre valiente, tenía 20 años y no me acuerdo qué estaba haciendo en Buenos Aires, y pasó en las épocas duras de la época antiperonista una manifestación sindical que se encontró con un cordón policial, y Alberto, cuando vio que Alberto no tenía que ver con esa cuestión, estaba ahí un poco de paso, pero cuando vio que la manifestación titubeaba frente a la policía, se puso adelante, los arengó y los hizo cargar contra la policía empezó a tirar gases y la gente dio media vuelta y se fue, y él, que iba primero, quedó último y recibió en el medio de la cabeza una de las granadas de gases, y de allí una cicatriz que él tuvo toda la vida. Alberto era un hombre de esos que aparecen raramente, un hombre de libros y al mismo tiempo un hombre de acción, un hombre de una teoría y de una doctrina clara, y además un hombre que estaba en las cosas cotidianas y que se interesaba por la gente. El sacerdocio fue lo más grande y fue lo primero en la vida de él. Y él no llega al sacerdocio, como creen algunos, por descarte. Él llega por elección, él llega por vocación, él llega por llamado, él decide ser sacerdote. Y cuando algunos se lo reprocharon,
cómo era posible que abandonara la militancia patriótica, la militancia nacionalista por el sacerdocio, él dio las mejores explicaciones. En primer lugar dijo, ni me olvido ni me arrepiento. Ni me olvido ni me arrepiento de mi militancia nacionalista, de mi militancia patriótica. Militancia que fue en el padre Curra, como bien se sabe, particularmente activa, hasta tal punto que él ejerció la jefatura del nacionalismo de acción durante los años 60. Pero cuando le reprocharon lo que algunos consideraban que era un abandono, él dijo no, Dios es el Dios de los ejércitos y yo soy un soldado. Lo que el Dios de los ejércitos, a mí que soy un soldado, me pide es que libre esta batalla aquí, en tanto sacerdote de Cristo Rey. Lo que ocupaba el ápice del alma de Alberto no era la política, sino la fe. Dios seguía llamándolo al sacerdocio. Y fue así que un día Dios le inspiró este pensamiento que reveló a uno de sus hermanos en un momento de confidencia. No puedo cambiar las estructuras injustas de la patria, pero puedo, sí, transformar mi corazón entregándoselo a Cristo por entero y de ese modo prestar el mejor servicio posible. Ese pensamiento se tradujo en su ingreso al seminario en el año 1964, primero en Tucumán, luego en Paraná, bajo la guía de Monseñor Adolfo Tortolo. En septiembre de 1967 viajó a Roma, cursando allí los 4 años de teología en el Colegio Pío Latinoamericano y obteniendo la licenciatura en Teología Moral en la Universidad Gregoriana. Desde Roma, escribía a su hermano Álvaro: el primer día fuimos a visitar San Pedro. Es algo magnífico, sobre todo saberse en el corazón de la iglesia que es la roca que no derribarán las nuevas olas de ninguna clase. Me emocioné bastante rezando delante de las tumbas de los papas, especialmente San Pío X, delante de la cual pedí por la iglesia sacudida por la misma herejía modernista que él combatió. Nos encontramos frente a una verdadera persecución que intenta destruir a la iglesia y es una de las más peligrosas de la historia porque es hipócrita, obra por medio del engaño y de la confusión y ha conseguido penetrar dentro mismo de la iglesia en un momento de debilidad y de inseguridad de la jerarquía. Esto pasará como han pasado las otras persecuciones y herejías, pero se irá dejando atrás daños tremendos. Es necesario ser fuerte, combatir sin aflojar, pero sobre todo, no dejarnos ablandar en nuestra propia vida de cristianos. Estas duras palabras nacían de un genuino y entrañable amor a la Santa Iglesia, virtud que él mismo admira en uno de sus maestros, el padre Leonardo Castellani. En su vida, Castellani tuvo que padecer muchas cosas dentro de la vida religiosa y dentro de la iglesia. Y Castellani las supo decir y las supo criticar, y su crítica a veces a los hombres o a las personas de la iglesia, a veces abierta, a veces velada bajo algún seudónimo casi transparente, su crítica es muy dura. Y hay algunos que también del padre Castellani se quedan con esa crítica a hombres o a personas de la iglesia, con razón o sin ella, pero hacen de esa crítica también una crítica amarga. Y eso también es no comprender al padre Castellani. Pocos han escrito y han dicho en Argentina, tal vez ninguno, cosas tan duras sobre la realidad de la iglesia y de hombres de iglesia como las hizo el padre Castellani. Pero todo lo que Castellani puede haber dicho en ese sentido y lo que ha escrito nace de un profundo amor a la iglesia. Un amor doliente, un amor herido, pero del amor. Muchas de las cosas que en su momento dijeron los progresistas, dijeron sacerdotes tercermundistas como crítica a la iglesia, Castellani las había dicho 20 años antes, pero con otro espíritu.
En ellos había un tono amargo, había a veces como una complacencia de descubrir la inmundicia o la porquería dentro de la dimensión humana de la iglesia. Uno puede criticar los defectos de una persona porque odia a esa persona, porque le tiene rencor, porque se complace entonces en los defectos de esa persona, o porque quiere difamarla, porque quiere hacerle daño, pero uno puede ver en una persona amada los defectos, y entonces la crítica es crítica que aún hiriente quiere corregir, quiere sanar, quiere curar. Y la realidad, la verdad de esto está en el testimonio. Esos progresistas, esos tercermundistas que criticaban los defectos de la iglesia en tono tremendo, a las primeras pruebas que tuvieron que sufrir, tiraron al diablo su vocación, su sacerdocio y desaparecieron de la circulación. Fueron a la apostasía, a veces incluso apostasía de la fe. Castellani sufrió, padeció, estuvo sujeto a la conspiración del silencio, fue calumniado y sin embargo él fue fiel. Fue fiel en los momentos más duros de su vida, cuando no se le permitía celebrar la Santa Misa. Él siguió siendo fiel. ¿Por qué? Porque Castellani amaba a la iglesia con un amor, repito, que puede ser un amor doliente. En la pequeña parroquia de San Apolinario de Obermaubach, Alemania, fue ordenado diácono en 1971. De regreso en la Argentina, es ordenado sacerdote por Monseñor Tortolo en la capilla del Seminario de Paraná, el 8 de diciembre de 1971. Su lema sacerdotal fue la frase del santo Job: milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Celebró su primera misa en la capilla del Colegio Champagnat, en Buenos Aires. Su destino pastoral fue el Seminario de Paraná, donde por largos años ejerció su ministerio en calidad de profesor de diversas materias, prefecto y vicerrector. Estuvo allí como un árbol espiritual plantado a las orillas del río de la Gracia, hundidas muy profundas sus raíces en la fe, sentando cátedra con el testimonio ejemplar de su vida sacerdotal y rindiendo abundantes frutos sazonados. Después de eso él vino acá, se ordenó de sacerdote y yo estaba en esa época haciendo una experiencia, digamos, de un seminario en un momento bastante dramático en la situación de la iglesia. Los seminarios estaban muy malas condiciones. Con la sugerencia del padre Echeverri Boneo, encaramos con el arzobispo de Rosario, Monseñor Volati, hacer un seminario que pudiese más o menos dar pábulo dar cauce a los chicos del país que no querían ir a los seminarios respectivos, a veces porque sus padres o ellos mismos desconfiaban de la formación que les iban a dar. Y entonces, a raíz de eso, con Padre Echeverri Boneo, inspirándome, etcétera, iniciamos un año ahí en Rosario, que por motivos, largo de decir, que no vale la pena, no cuajó. Entonces yo ese fin de año, estaba ahí en Rosario, fui a Paraná, que se ordenaba al Padre Escurra, y para su ordenación. Y ahí le conté a él la situación que estábamos viviendo y entonces él me sugirió, ¿por qué no lo seguimos esto en Paraná, lo que no se pudo hacer en Rosario? Y después de un tiempo me llamó Monseñor Tortolo, o él habrá hablado, no sé cómo habrá sido, ofreciéndome la posibilidad de hacer en Paraná lo que no se había podido realizar por motivos que superaban nuestras posibilidades. Bueno, aceptamos con un grupo de sacerdotes y él, obviamente el Padre Escurra fue nombrado ahí en el seminario, así que he convivido durante 13 años, cuarto por medio, vamos a decir, el cuarto pegado a él, así que vivía en su cuarto y él en el mío, éramos íntimos amigos, ciertamente, sí. El padre Alberto amaba Entre Ríos y hubiese querido vivir y morir allí. Pero una serie de cuestiones suscitadas, resabios de los ventarrones que azotaron y azotan a la iglesia, hicieron imposible su permanencia en aquellos pagos, y tanto él como un numeroso grupo de sacerdotes y seminaristas tuvieron que trasladarse del Paraná a los Andes y afincarse en San Rafael, donde un obispo de gran corazón, Monseñor León Kruk, los recibió con los brazos abiertos. Fue partícipe de la fundación del Seminario Diocesano de San Rafael y lo presidió como rector durante varios años. En él
continuó su labor de formador de futuros sacerdotes, llevándola a cabo con pasión, humildad y maestría. El padre Curra era un modelo de sacerdote católico y de patriota. Las dos cosas combinadas armónicamente. Un paradigma de católico patriota y de patriota católico. Pero esto debería ser explicado un poco. Porque ¿qué significa calificarlo como un arquetipo de sacerdote? El sacerdote tiene que tener una identidad, tiene que tener una espiritualidad y una formación. Esa espiritualidad sacerdotal tiene que ser evangélica, tiene que ser apostólica, tiene que ser apologética, catequística, tiene que estar llena de celo y de fervor por la defensa de la fe. Y el padre Alberto tenía esa espiritualidad, por eso eligió cuando se ordenó como lema de su sacerdocio aquel versículo del libro de Job que dice: milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Pero además de esta espiritualidad tan recia, tan viril que él tenía y tan entusiasta, contagiosa por otra parte, la formación era típicamente sacerdotal, una formación clásica, una formación tradicional, una formación en la que no estaba ausente ninguno de los componentes constitutivos del patrimonio de la cultura occidental. Yo diría que nada humano y nada divino le era ajeno a la formación de Alberto, porque podía leer los libros más heterodoxos y sabía discernir, sabía discriminar, sabía criticarlos, y podía a la par comunicar las lecturas más ortodoxas de la patrística o de la escolástica, degustarlas, enseñarnos a degustarlas, de modo que así como tenía una recia espiritualidad, tenía también una sólida formación clásica y tradicional. Su forma de educar era peculiar. Además de las misas, las clases y la dirección espiritual, aprovechaba los recreos, los asados y los ratos libres en general para sembrar la buena semilla. No, simplemente como él era un maestro de los tiempos libres, en el sentido que alrededor de su mate, por ejemplo, se rodeaban no solo los seminaristas, sino los sacerdotes, y él usaba de esos momentos como momentos especialísimos y fuertes para poder brindar lo mejor de sí mismo, a través del vinito después de cena, o vinito o licor, o lo que fuese, cómo él enseñaba en todos esos momentos de tal forma que uno siempre salía edificado. Alberto contagiaba siempre. ¿Qué contagiaba? Contagiaba lo que él era. Su presencia era ya contagiable. Y eso, vuelvo a decir, es una de sus formas de ser apostolado. ¿Qué hizo apostolado, no es cierto? Ese apostolado del estar y sin querer decir aquí estoy. Incluso en sus homilías lo veíamos como transfigurarse, ¿no? O sea, era el Ezcurra distinto al que por ahí uno podía ver hablando, ¿no? Salía como algo de sí que no era él mismo, ¿no? Sino que había alguien que le hacía decir las cosas. A todos nos admiró en el padre Alberto la fogosidad que tenía en su predicación. Y yo creo que la interpretación última de eso, y sobre todo esa capacidad para captar las almas, que es muy difícil, uno que como sacerdote tiene que predicar, le cuesta llegar al fondo de las almas y realmente contagiarles lo que tienen dentro. Pienso que la explicación última de eso era que el padre Alberto no era una persona que hubiese estudiado ciertos principios del orden filosófico, teológico, del orden natural, del sentido común, sino que los había masticado y los había hecho carne. El padre Alberto, conociendo su historia personal, había sufrido mucho la patria y la iglesia. Y aquel que ha sufrido, se puede decir que
esos principios los ha hecho carne. Por eso él no leía, ni siquiera tenía una ayuda a memoria, como necesitamos mucho en la predicación, sino que él hablaba, como dice la Escritura, ex abundancia cordis. Y esa barba encendida y fogosa que tenía el padre Alberto era otra de sus características, era otra de sus peculiaridades inherentes. Capaz de vencer la timidez con la altivez y con el señorío, capaz de arrebatar a las almas y de convocarlas a la lucha, a la militancia, a la pelea, pero siempre con esa enorme discreción, con ese pudor propio del hombre interior, y que se manifestaba cada vez que se encontraba con un amigo, cuando se armaban las grandes mateadas juntos. Lo recuerdo en su cuarto, en el seminario de San Rafael, lo recuerdo en caminatas. Y en esas circunstancias el padre Alberto era un hombre tímido, pudoroso, recatado. Bastaba que se revistiera para que el uniforme, como él llamaba la sotana, le imprimiera un carácter. Y a partir de allí, la palabra de Alberto se hacía pendón, antorcha, espada, sagrario, armadura, y movilizaba. Y sin embargo, nosotros cristianos y católicos tenemos una presencia de Cristo que es mucho más importante y más fuerte que la presencia del Señor en sus imágenes. Y esa es la presencia de la Eucaristía. La imagen me recuerda a Cristo, la imagen de Jesús, la medalla, pero en la Eucaristía no hay un recuerdo de Cristo. Es el mismo Cristo el que se hace presente misteriosamente escondido. Se nos hace más cuesta arriba porque nosotros queremos ver, queremos tocar. Necesitamos a veces la imagen sensible y la Eucaristía es un misterio profundo de fe. Siempre recuerdo esto, nadie lo sintetiza mejor que Santo Tomás de Aquino en las palabras de ese maravilloso himno latino del Corpus Christi que se llama el Adoro te devote. Adoro te devote, la latem deitas, quesuristi muri velatitas. En te adoro devotamente, divinidad escondida que de veras te esconde bajo estas apariencias. Y dice, isus tactus gustus intepalitus, la vista, el tacto y el gusto les dice engañan. Vemos pan, tocamos pan, gustamos pan. Y sin embargo ya no hay más pan, es el mismo Cristo, el que está presente, verdadera, real y sustancialmente. Dice, se lauditus solo tutto credo, rico, verbo, meditativerio. Creo solamente por el oído porque no hay palabra más verdadera que la de este verbo de verdad. Cuando todos los sentidos me engañan y son ciegos delante de esa presencia, creo por el oído. ¿Qué significa eso? Creo las palabras de Cristo porque Cristo es el que dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y Cristo no es un macaneador, ni un loco y un charlatán. La palabra de Cristo es palabra de Dios garantizada por sus milagros y por su propia resurrección. Entonces, aunque no veo, creo que por las palabras del sacerdote el pan y el vino se transubstancian en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Creo que es el Señor el que recibo en la comunión. Creo que es el Señor el que está en la hostia blanca del silencio del sagrario. Otra capacidad que él tenía, porque él era una persona muy inclinada a la lectura y todo, ¿no? Sin embargo, no era propiamente un intelectual, yo diría, no sé. Él sentía, cuando estaba en el seminario de Paraná como profesor, sentía un enorme atractivo, que yo siempre le discutía, le dije que se lo discutía, a lo misional, hacía ir al pueblo. Se sentía muy cómodo con la gente de campo, entrerrianos, muy cómodo se sentía con eso y se comprendía sus chistes, su idiosincrasia y todo, ¿no? Una beta nueva, digamos, que también propia, muy propia de él. Y me parece que él consideraba,
estando en el seminario de Paraná, muchas veces me decía que tenía ganas de eso, no porque estuviera enojado, de dar un portazo ni nada, sino porque eso lo traía de manera muy particular. Lo cual yo se lo discutía porque le decía que, bueno, en última instancia era mayor bien a la iglesia la formación de seminaristas y qué sé yo, les discutíamos de eso, pero cariñosamente, y se iba a misionar, se iba con los seminaristas, solo, con un grupo, se iba a misionar al campo, largos ratos, largos periodos, sin dejar sus deberes, ¿no? Eso no, lo hacían ver en vacaciones, todo, pero sentía un especial gusto, me parece, mayor que el estar en un seminario. Pero él gustaba repetir que era un cura rural. Se sentía más próximo a las huellas trazadas por Brochero que a las de los licenciados en Europa. Por eso permanentemente hacía alusiones. Él prefería ser recordado como un cura rural y no como un licenciado en Europa. Le escapaba, con razón, a la inteligencia culturosa y sentía una atracción y un apego por el hombre sencillo, por el hombre concreto, por el hombre interior. Y algo notable, cuando buscaba predicar o misionar, elegía los lugares más desvalidos de la patria, los lugares más recónditos. Aquellos, decía él, en donde el régimen más daño hizo al hombre común, al criollo, al gaucho. Allí donde el régimen había destrozado todo, todo debía ser restaurado, recuperado e instaurado en Jesucristo. Y allí iba Alberto como cura rural y venía lleno de anécdotas, de decires, de frases campechanas que usaban en los sermones y en las homilías. De modo que tenía este don de cura brocheriano. A él le encantaba misionar y realmente era el alma de la misión. Y hay una anécdota que no me la puedo olvidar nunca, que fue cuando se había armado una gran inundación en Villaguay, de esas lluvias torrenciales, ¿no? Que llevan 300 milímetros en un día y medio, una cosa así. Estaba todo inundado y él sale a visitar los ranchos de la zona y bueno, para llegar a un rancho era imposible porque estaba completamente todo cubierto de agua. Entonces él miró un alambrado, se trepó al alambrado y caminando por ese alambrado se hizo no sé cuántos cientos de metros hasta llegar al rancho. Y cuando la gente del lugar lo mira, llegar de esa manera, se pusieron a llorar, emocionados, ¿no? Y agradeciéndole al curita que los había venido a visitar en esas condiciones y para bendecirles el hogar y la familia, ¿no? Es una anécdota muy linda. ¿Qué es para el padre Curra la patria? Por lo pronto, el padre tenía una mirada teológica de la patria. Era la tierra que el Señor Dios nos había dado para que fuéramos capaces de cultivarla y de guardarla. Y para que cultivándola y guardándola alcanzásemos la felicidad. Hasta en esto, o empezando por esto, la mirada sacerdotal lo ayudó a mejor entender a la patria y al patriotismo, y lo ayudó a mejor entender y a mejor hacernos entender lo que debe ser el recto nacionalismo. El recto nacionalismo ama a la patria en Cristo, ama a la patria en sus raíces cristianas, ama a la patria mirando a la patria a la luz de la eternidad, teológicamente. Y por eso dice el apóstol San Pablo, nuestra ciudadanía nos viene del cielo. Y por eso dice Marechal, yo siempre fui un patriota de la tierra y un patriota del cielo. Esa juntura, visible pero a la vez invisible, entre el patriotismo de la tierra y el patriotismo del cielo, esa juntura era encarnada naturalmente por el padre Curra. En el padre Alberto también vimos también otro sano equilibrio entre, se puede decir, el orden sobrenatural y el orden natural, que jamás están reñidos porque ambos vienen de Dios, pero que tan frecuentemente la sociedad moderna los equilibra, desde una especie de sobrenaturalismo desencarnado hasta un naturalismo totalmente desprovisto de valores sobrenaturales, trascendentes. El padre supo unir esos dos amores, expresaban dos amores, dos fidelidades, a Cristo el Hijo de Dios, a la Iglesia
católica, transmisora de todos los valores sobrenaturales, y a la patria, que nos gesta con su verdadera historia interpretada a la luz, se puede decir, de los principios del orden natural, esa patria que nos engendra como una especie de madre, y por eso él gustaba llamarla Madre Patria, y nos dejó sus admirables prédicas, que son juntas un verdadero tratadito sobre lo que debe ser nuestro verdadero amor a la patria, unido el amor a la Cristo y a la Iglesia. El amor a la patria no es una complacencia superficial en aquellas cosas que a lo mejor nos gustan de la patria, no es un amor del folclore, del paisaje, de tradiciones que pueden ser cosas muy respetables, es un amor que quiere corregir. Amar es querer el bien del otro, y a veces el amor de la patria, incluso el amor de la Iglesia, es como el amor de la madre enferma, es como el amor de una hermana prostituida, es como el amor de un amigo que anda por el mal camino, es un amor que está pidiendo la corrección, el cambio. Un gran español decía, amamos a España porque no nos gusta, es decir, porque no nos gusta esta España. Así amó Castellani a la patria, los dos grandes amores de su corazón, porque tenía conciencia de las miserias de la patria, porque tenía conciencia de las heridas y de las enfermedades de la patria. Fue capaz de amar con ese amor que a veces podía ser crítica cáustica, que a veces podía ser broma profunda, pero que nacía precisamente de un corazón amante, de la doble dimensión de la caridad, del amor a Dios por sobre todas las cosas, y de un amor que se reflejaba aquí, en la tierra, en amor de la Iglesia y en amor de la patria. Y ese sacrificio no es inútil, porque así como la semilla que cae en tierra produce mucho fruto y se multiplican plantas y nuevas semillas, así también los que entregan su vida por una causa grande son semillas que hacen crecer esa causa. Y lo mismo podemos decir si miramos hacia la guerra de las Malvinas. Los cuerpos de nuestros soldados que se pudren en la turba de las Malvinas, los cuerpos de nuestros pilotos de la Fuerza Aérea que están en los mares helados del sur son semillas sembradas que un día, cueste lo que cueste y tenga que pasar el tiempo que tenga que pasar, la vida de las naciones se mide por escalas muy distintas de la vida de los hombres. Esas semillas un día van a fructificar en una patria nueva, van a fructificar en una patria distinta, van a fructificar en aquella patria por la cual se sacrificaron, en aquella patria a la cual entregaron. Hay un padre, Alberto Curra, modelo de sacerdote católico, pero por lo mismo, modelo de patriota. Porque nuestra ciudadanía nos viene del cielo y porque siguen siendo ciertos los versos aquellos de Verlaine que tradujo Castellani. Amar la patria es el amor primero y es el postrer amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Sacerdote católico con su identidad sacerdotal, con su formación sacerdotal, con su conducta sacerdotal, con su espiritualidad sacerdotal, y patriota argentino nacionalista, porque nunca quiso disimular su condición de nacionalista. Él había hecho un juramento, siendo joven, cuya fórmula decía más o menos así: juro con el corazón y el brazo levantado hacia el testimonio de Dios, defender con mi vida y con mi muerte los valores perennes de la cristiandad y de la patria. En el año 1989, cuando se repatriaron los restos de Rosas, a Alberto le correspondió pronunciar el responso. Aquella repatriación, que por cierto fue y es meritoria, estuvo sin embargo un poco desdibujada por cierta prédica oficial anodina, que trataba por todos los medios de no irritar a los adversarios del rosismo, y que hizo ciertos malabares sincretistas. Y así veníamos hastiados nosotros, los que no somos sincretistas, hasta que le tocó el turno al padre Alberto Curra. Yo estaba aproximadamente a unos 50 metros de la entrada principal de la Recoleta. Había quedado absolutamente aislado del grupo con el que habíamos ido al homenaje, porque era tantísima la cantidad de gente que ya no se
podía contactarse naturalmente con aquello con lo que uno había ido. En una palabra, yo estaba en medio de un revoltijo de gente desconocida. Por eso que lo que agrego a continuación tiene más valor, porque quienes estaban conmigo a mi alrededor eran personas que involuntariamente habían quedado al lado mío y yo al lado de ellas. Cuando Alberto termina de pronunciar el responso, la gente se desahoga, estrepitosamente, estentoriamente. Viva 1000 veces a Rosa, viva 1000 veces a la patria. Y curiosamente empiezan a gritarse y a oírse, viva Satacuara. Yo pensé para mis adentro, otra vez Alberto Ezcurra fue el dueño de la calle. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, en este día te damos gracias porque Juan Manuel ha vuelto a su patria. Te damos gracias porque ha vuelto por la puerta grande con el reconocimiento y con el honor que San Martín le deseara. Te damos gracias porque ha encontrado un lugar no solamente en la tierra de su patria, sino también en el corazón de su pueblo. Te damos gracias porque al sepultarlo, sepultamos más de 100 años de leyenda negra, de oscuridad, de historia escrita con inexactitudes a designio. Te damos gracias en nombre de todo este pueblo en fiesta. Y te pedimos, Señor, te pedimos que no olvidemos nunca las cosas grandes de nuestro pasado, porque una nación solo puede construir su futuro si como un árbol tiene hundidas profundamente las raíces en la verdad de su pasado. Te pedimos, Señor, que el ejemplo de Juan Manuel sea la inspiración de nuestra juventud, que miren no a los ídolos de la farándula o de las series extranjeras, sino al ejemplo de los santos y al de los héroes, y encuentren en Juan Manuel el arquetipo del gaucho y del patriota. Que Juan Manuel, con su austeridad y con su honradez, con su patriotismo y con su firmeza, sea el ejemplo para nuestros hombres de gobierno. Te pedimos, Señor, por la unidad de todos los argentinos, por una unidad que no sea construida sobre pactos que no se cumplen, sobre doble discurso, sobre palabras falsas, ni sobre un sentimentalismo que no dura, sino en la verdad de una empresa grande, de una empresa nacional, del bien común de la patria, puesto por encima de los intereses particulares, por encima de los intereses de sector, de clase o de partido. Te pedimos que nos des la gracia de construir la Argentina, mirando hacia las profundas raíces, hacia los valores espirituales, culturales y tradicionales de nuestra patria, no hacia lo que nos viene importado desde afuera, hacia las ideologías, hacia los imperios que Juan Manuel enfrentó sin ceder ante ellos ni un tranco de pollo. Te rogamos, Señor, por los que han hecho esta patria, regando y santificando su suelo con el sudor en el trabajo, con la sangre en las batallas. Te rogamos por el alma de todos los muertos por la patria, en la independencia, en las guerras de la soberanía, en la vuelta de obligado, por aquellos que no descansan, sino que esperan en la turba de las Malvinas y en las aguas heladas de los mares del sur. Te rogamos, Señor, que le des a don Juan Manuel de Rosas el descanso eterno y que a nosotros nos niegues el descanso, nos niegues la tranquilidad, la comodidad y la paz hasta que con los escombros de esta patria en ruinas sepamos edificar la Argentina grande que Juan Manuel amó, en la cual soñó y por la cual entregó su vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Bueno, el padre me impresionaba por una fe intrépida y una gran fortaleza, ¿no? Una gran fe que le hacía verdaderamente palpitar con los problemas de la iglesia y sufrir con los problemas de la iglesia y buscar soluciones y buscar cursos de acción para remontar esas dificultades.
Al mismo tiempo una gran fortaleza que se mostró en todos los obstáculos, en las dificultades y obstáculos que tuvo que sortear, tanto en su vida personal como en su apostolado. Fue un hombre muy querido y muy atacado también, ¿no? Y sin embargo nunca se amilanó por los ataques, al contrario, era un hombre, yo diría que cuando era atacado se engrandecía, ¿no? Cuando era atacado reaccionaba con mayor vigor, ¿no? También una gran caridad, por lo cual le hacía frecuentar todo tipo de personas, incluso personas alejadas de la fe, con espíritu apostólico, incluso dentro de la iglesia también hay personas que no coincidían demasiado con sus ideales, sino que siempre estaba dispuesto a conversar, a dialogar, procurando abrirles los ojos, ¿no? Y reorientarlos. Era un hombre de una gran sencillez, pertenecía a una de las familias más tradicionales de Buenos Aires, pero un hombre que se sentía cómodo y hacía sentir cómodo a una persona en un rancho o en una casa de la alta sociedad. Yo diría que es lo contrario de una persona cerrada en el mal sentido, el inverso opuesto en absoluto, incapaz de odio también, nunca he visto jamás que mostrase odio, si bien desacuerdo fundamental con algunas personas, pero siempre era muy caritativo en ese sentido muy abierto. Intelectualmente era de muy ortodoxa doctrina, pero era capaz de alternar con gente absolutamente distinta, con la cual tenía ocasión él de tener temas comunes que otros no son capaces de eso. Pero sabía distinguir siempre, eso yo lo vi muy bien en su sacerdocio, entre el pecado y el pecador. Es decir, él podía tener una enorme divergencia con mucha gente en materia doctrinal, pero jamás pasaba esa divergencia doctrinal al plano personal. Y lo he visto tratar muy bien a mucha gente que incluso él sabía que esa gente lo había calumniado o había dicho cosas de él. Sin embargo, él los trataba con una igualdad a la que trataba con la gente que él sabía que le respondía, ¿no es cierto?, que estaban en la misma. La humildad, por ejemplo. Cuando de repente hablábamos de alguna otra persona, recuerdo siempre él trataba de sacar o cosas positivas de esa persona, pero jamás he escuchado hablar mal así de una persona de parte de él. Alberto Escurra era uno de los hombres de una sencillez admirable también, ¿no? Una llanura, una sencillez con una inteligencia prodigiosa, las dos cosas, o sea, se unían las dos cosas en él. Esa sencillez del niño y esa inteligencia superior del hombre intelectual. No catalogaba a las personas, no sepultaba a las personas, no condenaba a las personas. Él, en las conversaciones que hemos tenido y que muchos han tenido, al menos por lo menos mi experiencia, él trataba de buscar siempre a la persona que estaba descarriada. Y eso es una cosa que no se conoce de él, que es la paternidad que él tenía con los seminaristas y con los sacerdotes. Y por ejemplo, a mí que soy de juntar y escupir todo de golpe, y a varios más, pues yo me di cuenta que tenía siempre el mismo método, hacía así, nos dejaba hablar. Y uno empezaba a hablar, porque yo tengo, padre, me pasa esto, Y cuando él se da cuenta que ya uno había largado todo, bueno, se hacía caminar ahí por el patio del jardín de seminario, te cambiaba el tema de golpe, te decía, che, ¿viste que están las flores? ¿Así? Entonces uno empezaba a conversar ya más tranquilo, y después te hacía 2 o 3 bromitas, y te decía lo de siempre, ánimo, y te despedía alegre, digamos, te despedía bien. Es más, yo conozco un cura que él ya estaba en su estado terminal y fue con todo un montón, con todas las tonteras, pues son tonteras, y lo consolaba con un cariño, y él podría haber dicho, che, ¿no te das cuenta que me estoy muriendo? Y
ese cura soy yo, por eso puedo dar testimonio. Después yo me dije, qué bruto que soy. ¿Por qué me atraía el padre Escurra? Y a ver si logro... Porque, claro, yo en mi caso, que soy huérfano, uno busca una seguridad, o sea, un punto de apoyo que te diga que la vida tiene sentido, tiene sentido. Y precisamente lo que él me atraía, o sea, con esa serenidad o esa paz, te estaba diciendo, mira, Dios está, va a estar siempre, más allá de tu metida pata, de tus logros, es la dulce seguridad de que si vos te embarcás en esta aventura de sacerdocio, hay alguien que siempre te va a cuidar. Y qué lindo, porque Dios siempre te va a cuidar y te va a acompañar. Pero qué hermoso que sería encontrar, o que encuentren los que sean futuros sacerdotes, siempre alguien con la imagen del padre Escurra. O sea, alguien que a lo largo de la vida te vaya cuidando y diciéndote, mirá, no te hagas tanta mala sangre. O sea, Dios está, y aunque él no lo pueda decir, pues estoy yo también. Y yo siempre me acuerdo del padre Alberto, en fin, en varios aspectos, por supuesto, pero esa tranquila confianza que tenía él en los momentos difíciles, esa serenidad, esa calma que supongo yo que brotaba de una intensa vida interior y una gran confianza en Dios, ¿no? También por su enorme delicadeza en el consejo personal, en cuestiones difíciles e íntimas. Él tenía un gran don, y con gran sencillez, pero sabía dar el consejo preciso y sobre todo, como le decía, transmitir así paz, confianza y una alegría cristiana. Una cosa también que a mí me impresionó mucho de él, y pienso que al menos he querido tenerlo, es que él, diríamos, frente a cada persona era única y era como un misterio para él, al cual se acercaba con mucha timidez. Por ejemplo, a mí me llamó la atención el cambio cuando yo me dirigía con el hermano de él, que era el padre Fernando Escurra, y bueno, durante muchos años de seminario menor. Cuando pasé al mayor, acá en San Rafael, me empecé a dirigir espiritualmente con él. Y bueno, yo lo iba a visitar, entraba a la pieza, estaba ahí, pero claro, el padre Fernando Escurra tenía una forma de dirigir espiritualmente que era más de seguir, de preguntar tu oración, esto, aquello, más allá. Tanto es así que intuitivamente por ahí uno no quería ir tanto a la dirección porque sabía que tenía que dar cuenta de su vida espiritual. Y uno no quería ir tanto a la dirección porque sabía que tenía que dar cuenta de su vida espiritual. Entonces con el padre Alberto uno podía estar ahí y sentarse y hablar de esto, hablar de lo otro. Me acuerdo que hablaba de... Varias veces me sacaba, como me gusta la literatura, sacaba el libro del Martín Fierro, no sé si era en alemán o así, una cosa rarísima. Y se ponía ahí a charlar sobre eso, o me acuerdo Marechal, lo que lo conocí a través de él, y bueno. Pero entonces yo decía, tanto fue el respeto de él por la persona y por el no entrar al corazón del otro si el otro no le abría las puertas, que yo en un momento pensé, bueno, acá qué vengo a hacer. ¿Qué vengo a hacer si no, o sea, él no me pregunta, no me exige, no? Hasta que percibí que precisamente el que tiene que caminar soy yo. Otra característica, bueno, es el sentido del humor que tenía, Era sumamente humorista, y eso es lo que él me escribió una vez desde Roma, cuando fue a hacer los estudios de teología, desde el año 1967 al 71, le tocó una época dificilísima, pleno ventarrón posconciliar. Y entonces él me contaba que realmente era muy duro tener que soportar las cosas que se escuchaban en las clases, en la Universidad Gregoriana, en el Colegio Pío Latinoamericano donde estaba. Y me contaba el caso de un profesor que sostenía la licitud de consagrar con cerveza y papas fritas. Y entonces él me dijo que lo que lo salvó a él de eso fue precisamente el sentido del humor. O sea, el saber tomarse un poco con soda todas esas cosas, ¿no? Y la ironía también, tipo chestertoriana, ¿no? Creaba ambientes.
Por ejemplo, nos juntábamos sacerdotes, todos jóvenes con él. Y esa noche era una fiesta, porque empezaba con sus chistes. ¿Ves? Se traía un vinito, nos juntábamos alrededor de una mesa y empezaba con sus chistes y era una noche con Ezcurra era una noche distinta. O sea, Alberto era una gran taberna, ¿no? Una gran taberna. Yo me imagino en una taberna, porque uno en una taberna puede pasar los momentos más alegres de su vida. ¿Por qué? Porque uno en una taberna se imagina amigos, buena bebida, buena comida, un lugar cálido. Bueno, Alberto era todo eso. Entonces él paseaba por el menor, ¿no? Para nosotros era un personaje, digamos, que llegaba al mayor. Para nosotros todos los menores, el hecho de las sotanas, nosotros soñábamos con usar la sotana un día, ¿no? Y él se pasaba del mayor al menor y participaba de nuestras competencias, ¿no? Las clásicas competencias entre los dos equipos, Puma y Jaguar del menor. Bien sabiendo que el obispo nuestro, el auxiliar, Monseñor Mestre, era de los Pumas y nos prestaba disco y qué sé yo cuánto, él luchaba por los Jaguares, por eso usaba el poncho rojo, yo en el color rojo. Bueno. Entonces muchas veces pasaba y se divertía con nosotros, quizá aprovechaba a distenderse. Pero claro, por ahí se largaba chistes que para nosotros eran una cosa escandalosa, ¿no? Me acuerdo una vez, había un petizo que se llamaba Gervasoni, me acuerdo. Entonces se le acercó. Este Gervasoni estaba en el segundo piso, en el primer piso, perdón, del Seminario de Paraná, mirando el jardín. Y entonces se le acercó, el padre Jura se le puso hacia el costado y dice, che Mario, ¿vos sabés por qué los petizos tienen tantos malos pensamientos? Él estaba en primer año del menor, imagínate, tenía ¿cuántos años? 13. Y en aquel tiempo, ¿no? Ahora otra cosa. Y entonces el chico lo miró y dice, y no, padre, no sé. Y dice, porque tiene el culo muy cerca de la cabeza. Y el otro se le quedó mirando y dice, padre, usted dijo culo. Mucho podía esperarse todavía del padre Alberto, de su inteligencia, de su fervor, de su amor a Dios, a la Iglesia y a la patria. Pero Dios tenía otros planes y dispuso su temprana partida. A su vida plagada de luchas asomó una nueva batalla por librar. Una grave enfermedad fue de Dios la última excusa para acrisolarlo aún más y le dio la oportunidad de su postrera clase magistral. Y decía que para ser señor había que ser señor de las cosas. Y él fue un gran señor y fue un gran señor de su enfermedad, porque yo tuve la suerte y la mala suerte de acompañarlo, de hacer el diagnóstico y de estar con él hasta su muerte. Y la enfermedad de Alberto empezó como una tontera, una pequeña adenopatía, un pequeño ganglio en la ingle por el cual él me consultó y que, bueno, lo charlamos y yo le dije que no era demasiado importante, pero que si persistía más allá de los 15 días me volviera a ver porque había que extirparla. Y ahí hubo un hecho fortuito, que fue que un amigo nuestro lo invitó al padre Ezcurra a hacer toda una gira por Europa, por Francia fundamentalmente, para ponerlo en contacto con una abadía benedictina. Y creo que el entusiasmo de ese viaje hizo que se olvidara de sí mismo, ¿no? Y se fue. Y estuvo como 2 meses. Y cuando volvió a los 2 meses, estuvo acá en casa, estuvimos comiendo un asado y había perdido muchos kilos y estaba muy, muy flaco. Y cuando yo lo llevé de vuelta, no quise hacer ningún comentario delante de mi familia, pero cuando lo llevé de vuelta al seminario, él me manifestó que eso que él tenía le parecía que había crecido. En realidad le pedí que fuera al consultorio mío y lo vimos, había crecido mucho. Así que inmediatamente lo operamos. Y el resultado fue lo que todos sabemos, fue malo, fue una enfermedad maligna, era un linfoma. Hubo momentos de tensión, pero el padre siempre lo aceptó todo
con muchísima humildad y yo diría casi con alegría en cierta forma, no tenía, era tan particular Alberto. Él, cuando tuvimos el diagnóstico, yo tomé la decisión, me había averiguado dónde estaba la mejor gente, y estaba en la Academia Nacional de Medicina, así que tomé la decisión de mandarlo a la Academia Nacional de Medicina para que le hicieran todo lo que había que hacer, el tratamiento correspondiente. Y ahí lo trataron y lo trataron muy bien. La cuestión que le hicieron la tomografía computada y cuando estaban proyectándose las imágenes, quise tomar la tomografía, lo voy a verlo al médico, me manda a llamar al médico y me dice, usted no se imagina, señor, el estado que tiene este hombre, me dice. ¿Y qué pasa? No, tiene 8 kilos de masa cancerosa en el cuerpo, 8 kilos. Había que decírselo, no había otra. Una cura no le va a seguir con mentiras. Aparte él no te hubiera dejado jamás que le mintieras. ¿Cómo le decimos esto? Entonces vino Alberto en un momento ahí a la antesala del consultorio y vio nuestras caras. Uno no podía pasar a hacerse el desapercibido ni actuar como diciendo, cura, está todo bien. Entonces nos mira y me dice, estoy jodido, me dice, ¿no? Y le digo, sí, cura, estás bastante más jodido de lo que crees. Y entonces él con su carita dijo, uy, no, así con su carita que hacía, no, uy, así con sus cejitas miró para arriba, como diciendo, medio como que se empezó a reír, pero no reírse de nervios, sino como que se rió diciendo, bueno, tengo una batalla nueva que emprender, ¿no? Que fue su enfermedad. Y Alberto se comportó también en esa batalla como un caballero. Después de una quimioterapia, los pacientes normalmente deben comer muy moderadamente, líquidos sobre todo. Bueno, el padre Alberto comía guiso de lenteja, asado, ¿no? Tomaba vino, en eso era bastante irrespetuoso hacia nosotros los médicos, felizmente. Y una vez lo llamo para saber cómo era, cómo estaba. Entonces, después de la primera sesión de quimioterapia que le hicieron, y él me contesta, él me dice, he perdido la quimioterapia, la soporté bien, pero perdí la mitad de mi personalidad. Entonces le digo, ¿cómo padre la mitad de su personalidad? Dice, sí, se me cayeron todas las cejas. Dice, no se me cae el pelo, pero sí las cejas. Lo llamo otra vuelta también, que no le habían hecho la quimioterapia porque estaba inmunodeprimido. Le digo, padre, ¿cómo anda? Y me dice, ¿y aquí ando? Dice, con un SIDA con H. Le digo, ¿cómo con un SIDA con H? Sí, dice, con un síndrome de inmunodepresión honestamente adquirido, dice, SIDA con... Solía hacer por ahí algunas bromas, algunos chistes de tipo humor negro que escandalizaban mucho a una de mis cuñadas, como decir, bueno, no llego a diciembre, así que voy a tener que festejar Navidad en agosto. Una vez me llaman de Buenos Aires y me dicen que lo notaban que estaba un poco como caído, como que si no aceptara la enfermedad. Entonces yo fui disparando a Buenos Aires para hablar con él. Al principio hablamos de bueyes perdidos, pero después fuimos al fondo de la cuestión. Y entonces me dice, mira, yo desde que me enfermé he visto gente con la misma enfermedad que yo que se ha ido al tacho de un día para otro y otros que se han curado. Entonces ¿yo qué hago? Lo que hago es simplemente vivir al día, vivir el día presente y dejar las cosas en manos de Dios, ¿no? Que Él decida qué es lo que va a hacer conmigo. Y después otra cosa también, estando en el seminario, tenía que dar clases y ya estaba muy enfermo. Y esto fue poco tiempo antes de morir, muy poco tiempo antes de morir. Y estaba mal. Y yo estaba en el cuarto de él, estábamos conversando. Me acuerdo que intentó comer un poco de yogur, una cosa livianita, y no podía digerirla. Y me dice, bueno, tengo que ir a dar clases. Y le digo, pero Alberto, no vayas. En estas condiciones es una barbaridad que vaya. Y me dice, no, mira, lo que pasa es que todavía tengo la cabeza en condiciones. Dice, el cuerpo es un desastre como está, pero tengo la cabeza en condiciones y bueno, quiero aprovechar, ¿no es cierto?, para dar lo que tengo. Había hablado con él si él prefería quedarse en el seminario, y él me dijo que no, que si la cosa se agravaba,
que por favor lo lleváramos, lo internáramos en un sanatorio, porque él no quería estar molestando ni dándole trabajo a la gente del seminario, y así fue. Cuando él estaba muy mal, lo internamos. Y bueno, luego murió. Fue una muerte muy serena, muy tranquila. Había recibido ya, además, los sacramentos. Y realmente fue una muerte sin estertores, muy edificante, ¿no? Y uno dice, bueno, ojalá a uno le tocara la misma suerte, morir de esa manera, con el alma en paz, sabiendo que uno ha cumplido con su misión, con la misión que Dios le ha encomendado. Y bueno, murió el cura, murió como vamos a morir todos, pero él creo que supo morir mejor que otros. Y eso también es una enseñanza, ¿no? En la vida hay que saber vivir y saber morir. Y esa muerte ciertamente nos dolió muchísimo a todos. Perdimos a alguien que no se reemplaza. Todo está bien. Me he puesto la sotana. El rosario se anuda entre mis dedos y el viático me alcanza para el viaje. La clase ya fue dada, quedan libros entre estampas, recuerdos y cigarros. Todo está bien, incluso esta madera que bordea mi cuerpo y lo amortaja. Los rezos que sin llanto me despiden. Hago memoria, hay pan y un misal viejo. Dejé lista la misa de mañana. Una vez más diré que yo no escribo. La homilía y la arenga se improvisan como el Ave María y el Magnificat. Todo está bien. Llegaron camaradas, conservan la bandera y el saludo. Esa costumbre de tomar cerveza, discutir en voz alta, acalorarse, caminar marcialmente aunque los años crujan como un navío a la intemperie. Aquí en San Rafael el sol flamea, parece un estandarte al mediodía. La ascensión del Señor tuvo su fiesta, Pentecostés me espera ya en la casa. Todo está bien, amigos, la liturgia, la unción de los enfermos, el recaudo de colocar a modo de epitafio la consigna de Job, marechaliana. Amé la tierra en su raíz antigua, serví a los pobres cuando no era moda, canté caudillos en la Eneida patria, no me perdonan el responso a Rosa. Todo está bien. Si vieron el pescado picante con el vino en Damajuanas, ayer de Paraná o de Buenos Aires, 2 vocaciones nuevas me llamaron. Todo está bien, ya vienen, ya me cargan, no parezco pesado esta mañana. El cementerio tiene vista al cielo, he dejado un licor para la vuelta. Me dicen que efectivamente al regresar del cementerio los amigos se reunieron en su cuarto y tomaron juntos un licor. Alberto sabía que además era un símbolo, el símbolo de la dulzura de la fe contra la sedia. Estábamos un grupo de sacerdotes amigos en su cuarto y nos pareció entonces tomar una copita de eso que él había preparado y lo que podría haber parecido en otro contexto irrespetuoso, quizá un momento así más bien de tristeza, no sé, hacer eso, pero sin embargo resultó como una cosa casi ritual, ¿no? Como una comunión con él en el cielo, digamos, o camino al cielo, que estoy seguro que le encantó a él por su modo de ser. Desde nuestro cariño filial, nosotros rogamos a Dios por el alma del padre Alberto Ezcurra, pero con la íntima convicción de que él ya está gozando de la bienaventuranza, esperándonos para el último brindis.
el brindis eterno. Seguramente estará junto a la Santísima Virgen y a San Pedro, presto a dar la bienvenida al paraíso a sus amigos. Un poncho rojo pa'l frío, mate amargo bien cebado, el chiste bien oportuno, mientras se dora un asado, mezcla de niño y poeta, escurra del corazón. Tu brazo es una tacuara, tu voz me suena clarín, el gauchaje se rejunta, la patria llama y que di, mezcla de niño y guerrero, escurra del corazón. La pucha si te recuerdo, te llevo dentro de mí, tú me enseñaste que el hombre ha de luchar, no dormir, y pa' que viva la espía, el grano debe morir. Con el lucero del alba, la huella me ha señalado, si el verbo sopla en la pampa, las voces se hagan a un lado, mezcla de niño y de sabio, escurra del corazón, en la redoma del cuerpo, tu alma se ha destilado, que pa' los finos licores los yuyos se han machacao, mezcla de niño y de mar, escurra del corazón. La pucha si te recuerdo, te llevo dentro de mí, tú me enseñaste que el hombre ha de luchar, no dormir, y pa' que viva la espiga, el grano debe